Antes que todo, Dios les bendiga. Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando hay una situación enfrente de ti difícil? ¿Qué haces cuando hay un peligro inminente frente a ti o tal vez algún conocido, algún familiar, alguien? ¿Qué haces en momentos como eso? La verdad es que hay gente que cae presa de la desesperación y no sabe qué hacer, y de repente no toma las mejores decisiones, de repente comete errores. ¿Por qué? Porque la situación que estuvo enfrente estuvo fuera de control y no supo qué hacer. ¿Cuál es tu caso? Cuando se presenta algo frente a ti, así como dijimos, algo difícil, algo que tiene que ver con peligro, algo que tiene que ver con una gran necesidad, ¿qué haces en ese momento? ¿Sabes qué camino tomar? ¿Sabes qué actitud tomar? Si te ha pasado que no sabes qué hacer, entonces esta palabra es para ti. Si has hecho lo que te voy a decir que hay que hacer, quiere decir que Dios hoy te está poniendo una palomita y te está diciendo, sigue así. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama intercesión, pero más específicamente el tema se llama conviértete en un intercesor. ¿Cómo se llama el tema? Dile a la persona que está a tu lado, conviértete en un intercesor. Perfecto. La semana pasada hablamos de varias cosas. Bueno, todo está relacionado con las promesas de Dios, ¿verdad? Que Dios da promesas reales y verdaderas, que nosotros debemos ser sabios para tomar decisiones, que no debemos tomar decisiones fuera de tiempo, ahí sin la mejor consejería, porque eso nos puede traer resultados no deseados. Entonces, pero dijimos que Dios es bueno, Dios es fiel. De eso se trató el tema de la semana pasada, y todo fue en torno a la vida de Abraham. Hoy vamos a hablar de otro episodio de la vida de Abraham. Quiero que busque Génesis 18, 16 al 33. Génesis 18, versículos 16 al 33. La escritura dice de la siguiente manera, repito, Génesis 18, versículos 16 al 33. La palabra de Dios dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y habiendo de Abraham ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Jehová respondió: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare 45. El decreto había sido dado, la sentencia había sido dictaminada. Sodoma sería destruida por su maldad. Sodoma sería destruida por su maldad. La Biblia dice, según leímos, que el pecado y la maldad eran tantos que el clamor contra estos lugares subió a la presencia de Dios. Y Dios dictaminó, por causa de la maldad y el pecado, que tendría que acabar con estos lugares. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué causa o provoca que Dios decrete la destrucción de un lugar? ¿Qué causa o qué provoca que Dios decrete la destrucción de un lugar? ¿Qué puede hacer que Dios diga: hasta aquí llegaste, se acabó tu tiempo, ya no hay más para ti, no hay otra oportunidad? Cuando leemos la Biblia encontramos que solamente hay una cosa que puede provocar esa reacción en Dios, y aquello que lo puede provocar es el pecado. El pecado lleva a la destrucción. La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado, ¿qué es? Dígalo fuerte, ¿qué es la paga del pecado? La Biblia lo dice. Y el pecado y la maldad de Sodoma y Gomorra se habían multiplicado, dice, en gran manera, y habían subido delante de Dios. Y había gente que decía: si existe Dios en los cielos, por favor haga algo con esta gente impía, haga algo con esta gente malosa, con estos pecadores. Cuando usted lee esta historia, cuando usted lee lo que se suscitaba allá en Sodoma y Gomorra, allá había mucha inmoralidad, mucho pecado sexual, una depravación tremenda. Tan es así que cuando los ángeles van a Sodoma para ejecutar el juicio de Dios, la Biblia dice que la gente de Sodoma, cuando Lot los recibió en su casa, la gente de Sodoma quería sacarlos, y la Biblia dice que era para acostarse con ellos. Era tanta la maldad, era tanto lo que Dios vio, lo que Dios atestiguó, que Dios dijo: efectivamente, el pecado está terrible en este lugar, la maldad está tremenda. Y Dios dijo: hasta aquí llegó Sodoma y Gomorra, se acabó, basta, no hay más para ellos. Y el dictamen fue emitido. Dios dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra por causa del pecado. Repito, ¿qué puede hacer que Dios diga: basta, hasta aquí llegaste? Solamente una cosa: el pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Así, quiero decirles una cosa: el caso de Sodoma y de Gomorra no son los únicos que hablan de este asunto. En la Biblia hay más historias. Le voy a poner otro ejemplo. Así como hubo decreto de destrucción para Sodoma y Gomorra por causa del pecado, también lo hubo para otra nación. A esa nación fue enviado un profeta llamado Jonás. ¿Se acuerda usted cómo se llama la nación a la que Dios envió a Jonás? ¿Cómo se llama? Nínive. La Biblia dice que Dios también había determinado destrucción para Nínive por causa del pecado. Mire usted Jonás 1, versículos 1 y 2. Jonás 1, 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y vean que dice: pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué Dios estaba enviando a Jonás a hablarle a Nínive? Porque la maldad había subido delante de Dios. Mucha queja contra Nínive, así como lo hubo contra Sodoma. Mucha queja.
mucha gente pidiendo justicia. Ahí lo dice la escritura. Mire capítulo 3, versículo 4 de Jonás. Jonás 3, 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días. Si usted está siguiendo la lectura conmigo, ¿qué dice las siguientes 3 palabras? ¿Qué iba a pasar con Nínive? Nínive sería destruida. Eso fue lo que Dios decretó. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios lance ese decreto de destrucción? La Biblia dice que fue el pecado. Tenemos que entender, hermanos, que esto es así porque el pecado es una ofensa grave contra Dios. Dios es santo. Dios es santo. Por consiguiente, dice la Biblia que no dará por inocente al malvado. Él tiene que hacer juicio. La gente piensa que Dios es todo amor y por eso no va a traer juicio. Bueno, usted está leyendo conmigo 2 casos, Sodoma y Nínive, que tenían una sentencia, un decreto emitido sobre ellos, destrucción por causa del pecado. Le quiero decir algo: si usted tolera el pecado en su vida, si usted sabe que hay cosas que no debe de hacer, o usted sabe que hay cosas que debe de hacer y no lo hace, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le voy a pedir un favor: tenga cuidado, examine su vida, porque el pecado solamente puede traer efectos negativos. El pecado no va a traer bendición. El pecado lo único que va a traer es juicio. La Biblia así lo dice. Entonces dile a la persona de ti: ahí nos hablan, dígaselo. Tenemos que huir del pecado. Si usted siente que no puede, huya del pecado. Así le pasó a José cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Él dijo: yo no le voy a fallar a Dios y no le voy a fallar a Potifar. Me han dado la confianza. ¿Cómo los voy a dejar mal? Entonces la Biblia dice que José prefirió huir y no pecar que ofender el nombre de Dios y la confianza de su Señor. Entonces, cuando usted se vea tentado a pecar, tenga cuidado, huya si es necesario. No se haga el Superman, no se haga a supermujer. Si la tentación es fuerte, piénselo bien. Si el diablo logra atraparle, va a hacer hasta donde pueda contra su vida, va a causarle daño, va a afectarle, va a afectar su salud, su finanza, va a dañar a su familia. Tenga cuidado con el pecado, huya del pecado, porque el pecado no acarrea nada bueno. El pecado solamente trae sufrimiento. Dile a la persona que está a tu lado: el pecado trae sufrimiento. El pecado trae sufrimiento. No podemos admitir pecado en nosotros. Dígale no al pecado, por favor. Huya del pecado. Por eso Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, escápese. Es mejor, la Biblia dice, es mejor perro vivo que león muerto. No se haga el valiente. No diga: el pecado me hace los mandados. Cuidado. Grandes personajes de la historia lo han presumido de esta manera y acabaron atrapados en el fango del pecado. El pecado no es bueno. Y eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Por eso Dios dijo: basta, no puede seguir esto. Tengo que hacer algo ejemplar para que la gente entienda, para que nosotros hoy 22 de febrero tomemos lección y aprendamos que el pecado trae consecuencias terribles. Número 2, Dios le reveló sus planes a Abraham. En el momento que Dios vino con sus ángeles para acabar con Sodoma y Gomorra, Dios le reveló sus planes a Abraham. ¿Por qué Dios le reveló lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Bueno, pues la razón es muy interesante.
Génesis 18, 17 y 18 lo dice. Este es el pasaje de esta historia. El versículo 17 y 18 dice: Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjese, es Dios que está hablando con él mismo. Y Dios dice: ¿cómo le voy a encubrir lo que voy a hacer a este hombre que yo he escogido para que sea de bendición a todo el mundo? Entonces Dios le mostró, le reveló sus planes a Abraham. Ahí usted lo leyó conmigo. Ahí lo leímos. En el 20 dice: entonces Jehová le dijo, Dios o Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor y esto y esto y esto otro, entonces Dios iba a destruir aquella gran ciudad. Cuando entramos en una relación estrecha, personal, real con Dios, Dios hace lo mismo con nosotros. Nos muestra lo que el futuro traerá. Escúchalo. Cuando entramos en una relación personal con Dios, Dios nos muestra lo que el futuro traerá, sea bueno o sea malo. Y el ejemplo de Abraham es válido para esto, porque quiero remitirle a Génesis 12:2. Génesis 12:2 dice, Dios le está hablando a Abraham y le dice, Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa fue la promesa original que Dios le dio a Abraham. Ahí le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fue la promesa original de Dios. Entonces Dios, allá en el capítulo 12, cuando Abraham tendría unos 75 años, Dios le estaba hablando de una promesa de algo bueno para el futuro. ¿Ok? Dios le estaba hablando de algo bueno para el futuro. Pero mire usted que en el capítulo 15 Dios de nuevo le recuerda esta promesa a Abraham. Génesis 15, versículo 5. Fíjate qué le dice Dios a Abraham. Dice, lo lleva fuera de la tienda de su casa. Dice, lo lleva fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Qué palabra más poderosa! Génesis 12:2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 15:5, Dios está afirmando, renovando esa promesa y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. ¡Qué palabra más poderosa! Génesis 22:17, una vez más, Dios le dice de nuevo esta promesa a Abraham. Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Fíjate, qué tremenda palabra. Génesis 26:4, otra ocasión, una tercera ocasión, Dios le repite la promesa a Abraham. Génesis 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree usted que venía a la mente de Abraham cuando él salía al patio en la noche, una noche oscurísima, y estaban las estrellas brillando a todo lo que dan? ¿Qué cree usted que venía a la mente de Abraham en ese momento? 3 veces Dios lo sacó afuera. Lo sacó afuera. Y le dijo, mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlo. Así será tu descendencia. 3 veces se lo dijo Dios a Abraham.
Entonces, por lógica entiendo que cuando Abraham salía y estaba tomando el fresco en la tarde y se ponía a ver las estrellas que empezaban allá a parpadear y el firmamento se llenaba de estrellas, yo supongo, entiendo, creo que Abraham decía: wow, Dios me está recordando hoy que así va a ser mi descendencia. Todos los días anochecía, todos los días allá en el desierto se ven las estrellas. Todos los días Abraham le estaba recordando, Dios le estaba recordando a Abraham su promesa. Todos los días Dios le estaba diciendo lo que el futuro traería para Abraham. Entonces estamos hablando de que cuando entramos en una relación personal con Dios, nos muestra lo que el futuro nos trae, sea bueno o sea malo. En el caso de Abraham le está mostrando algo bueno, algo que se iba a cumplir al pie de la letra. Pero también Dios le revelaba cosas malas, como lo que estamos diciendo acerca de Sodoma y Gomorra. Dios le estaba mostrando a Abraham: esto le va a pasar a esa nación por tanto pecado. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios nos revela el juicio y la destrucción para alguien, como lo hizo con Abraham? ¿Qué hacer cuando Dios te está mostrando que viene sufrimiento, dolor para una persona? ¿Qué hacer cuando Dios nos está mostrando el futuro para alguien, que el camino que está llevando lo está llevando a la destrucción? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Será que debamos quedarnos de brazos cruzados? ¿Será que debamos callar o ser indiferentes? ¿O simplemente decir: ellos se lo buscaron, que ellos paguen las consecuencias? ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Y ahí nos lleva a la tercer punto de esta tarde. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Número 3, Dios escuchó la oración de Abraham. Abraham, al escuchar el decreto de Dios, porque acuérdense, primero Dios dice: no le voy a esconder a mi siervo lo que voy a hacer con Sodoma. No se lo voy a esconder porque yo voy a hacer de Abraham una nación muy grande. Entonces Dios le dice a Abraham: quiero revelarte que voy a destruir Sodoma por causa de su pecado y su maldad que han aumentado. Cuando Abraham escucha esa noticia, cuando Abraham escucha, ¿verdad?, los planes de Dios, la mente de Abraham se transporta a Sodoma, porque la verdad, en Sodoma vivía una familia muy apreciada por él. Allá en Sodoma estaba viviendo, ¿quién vivía en Sodoma? ¿Quién? Su sobrino, que se llamaba Lot, el hijo de su hermano, de su carnal. Ahí vivía en Sodoma. Entonces Abraham se transporta, ¿verdad? Se transporta a Sodoma y dice: no puede ser. Aquí mi Dios está diciendo que va a destruir Sodoma. Oh, ahí vive Lot. ¿Qué va a pasar con mi sobrino, con su esposa, con sus hijos? Entonces Abraham entra en un momento en el que empieza a hablar con Dios, entra en un momento en el que empieza a decirle a Dios, empieza como a interceder, porque esa es la palabra correcta. Entra en un tiempo de intercesión, entra en un tiempo de negociación con Dios. Abraham se puso en la brecha, pidió el favor y la misericordia de Dios para su familia. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que Dios lo escuchó. Génesis 19:29 dice, si quiere usted buscarlo, hágame el grandísimo favor. Cuando ya estaban los ángeles, ya se estaba preparando todo para que la destrucción se lleve a cabo, se ejecute la voluntad de Dios. En medio de ir y venir, en medio de todo esto, Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó, ¿de quién creen? De Abraham. Y envió fuera, ¿a quién? A Lot. De en medio de la destrucción, al asolar las ciudades,
donde Lot estaba. Qué tremenda palabra, porque recuerda lo que te estoy diciendo. Abraham empezó a orar, empezó a interceder por Lot, en realidad por su sobrino y su familia. Abraham empezó a interceder, y como leemos en el capítulo 19, cuando la destrucción ya era un hecho, en medio del caos, Dios se acordó de Abraham. Dios, imagínate esto, Dios empieza a mover los cielos, algo raro hay en el ambiente, algo extraño, un calor empieza a subir. La gente empieza a asustarse, aterrorizados, corren para todos lados. En esas circunstancias, cuando Dios ya está ejecutando juicio, Dios dice: oh, le prometí a Abraham que si habían 10 justos, yo los iba a librar. Y dice la Biblia que los ángeles, los varones de Dios, van a donde está Lot y le dice: muchacho, Dios se acordó de ti, porque hubo alguien que estuvo intercediendo por ti, alguien estuvo pidiendo por ti. Levántate, Lot, habla a tus hijas, habla a tu esposa, vámonos, corran por su vida. Esa es una frase en el capítulo 19 poderosa: corre por tu vida. Dice la Biblia que estaban tan lentos que los ángeles los agarraban de la mano: vámonos, vámonos. Así como cuando de repente el esposo tiene prisa y la hermana va caminando no a la misma velocidad, ¿qué hace el esposo? Vámonos, mujer, vámonos. Algo así. Los ángeles vinieron allá, agarraron a Lot de las manos, y Lot a su mujer, y la mujer a las hijas. Por cierto, la invitación estuvo para los yernos, pero los yernos no creyeron lo que Lot les decía. Lo tomaron por loco, porque se burlaba de ellos, y no hicieron caso. Y los yernos se quedaron en Sodoma y corrieron la misma suerte que los lugareños de aquel lugar, de aquella ciudad. Me llama mucho la oración de Abraham. Me llama mucho la atención la intercesión que él hizo, porque tiene 2 características muy importantes. La primera, Abraham apeló a la justicia y el amor de Dios. Abraham supo cómo llegarle a Dios. Qué tremendo. Abraham sabía que Dios era justo. Abraham sabía que Dios ama, y por ahí le llegó a Dios. Abraham le dice en el versículo 25 a Dios. Estamos Génesis 18, recuerden. En el versículo 25, Abraham le dice a Lot: lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y vean qué le dice, qué otra cosa le dice Abraham a Dios: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate, ¿le supo llegar o no le supo llegar a Dios? Supo cómo hablarle a Dios. Entonces empieza, ¿verdad? Ahí empieza a interceder, empieza allá a negociar con Dios, empieza en esa interacción, esa dinámica que hay en la intercesión. Y Abraham le dice a Dios: Señor, ¿destruirás Sodoma si hubieran 50 justos? Y vean qué dice 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. Y vea que dice las últimas 4 palabras. Bueno, tiene que ser más palabras. La última frase mejor, dice: perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Salte al versículo 29. Y volvió a hablarle Abraham a Dios, y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió el Señor: no lo haré por amor a los 40. Brinque al versículo 31. Está hablando Abraham y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y Dios responde:
no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Versículo 32. Y volvió a decir Abraham a Dios: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y Dios le responde: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Fíjate, ¿a qué apeló Abraham cuando estaba intercediendo por esta ciudad? Apeló a la justicia y al amor de Dios. A la justicia y al amor de Dios. Cuando usted se pare en la brecha para interceder por algo o por alguien, por un familiar, por la salud de alguien, por la economía, apele a la justicia y al amor de Dios. La justicia consiste en hacer lo recto, en hacer lo que es debido. Y si Dios te ha prometido bendición, si Dios te ha prometido salud, si Dios te ha prometido alguna cosa, recuérdale su promesa. Señor, tú me prometiste esto y tú eres justo porque tú no olvidas tus promesas. Señor, yo te recuerdo esto que tú me dijiste hace un tiempo y yo sé, Señor, que tú no mientes. Dios es justo, hermanos, y se vale, claro que sí, se vale recordarle sus promesas. Se vale porque Él es justo y porque Él nos ama. Señor, por amor a tu nombre, por amor a nosotros, ten misericordia. Eso era lo que hacía Abraham. Eso era lo que hacía Abraham delante de Dios. Entonces, me llama la atención la intercesión de Abraham por dos cosas. Número uno, porque apeló al amor, a la justicia y al amor de Dios. Y número dos, la segunda característica de la oración de Abraham, de la intercesión, es que Abraham persistió, perseveró. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Perseveró. Lo vemos por la cantidad de veces que le pidió a Dios su misericordia y su favor. Si usted observó bien el pasaje, mire, 6 veces, diga conmigo 6 veces. 6 veces. 6 veces Abraham le pidió a Dios su misericordia. Lo puede checar. Primero dice: Señor, ¿habrán 50? Si habrán 50, los perdono por amor a ellos. Señor, y si hay 45, habrán, si hay 45, los perdono por amor. Señor, y si hay 40, habrán, los perdono por amor al. Señor, y si hay 30, los perdono por amor al. Y si hay 20, los perdono por amor al. Y si hay 10, los perdono por amor a los 10. ¿Sabe qué me llama la atención? Que comenzó pidiendo por 50. Al final Dios dijo: está bien, si hay 10 los perdono. Pero al final solamente se salvaron 3. Lot y sus 2 hijas, porque su mujer quedó salada, se convirtió en una estatua de sal por desobedecer. Al final de 50 quedaron solamente 3, y Dios fue fiel y Dios escuchó a su siervo. Yo quiero decirle algo muy importante. Ya voy a terminar. La Biblia dice que nosotros debemos perseverar. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjate qué tremendo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que aprender la perseverancia, y más cuando se trata de orar y pedir el favor de Dios por algo o por alguien. Hay un pequeño video que queremos compartir con usted. Entonces, avíseme, hágame así cuando se vea en la pantalla, por favor. ¿Ya está viendo? Dele volumen, por favor.
le parece? Un niño, ¿no? ¿Qué está aprendiendo el niño? A ponerse su camisa. ¡Ay, qué tierno! Nos conmueve verlo. Yo cuando lo vi, no sabía yo si llorar o reír, porque me acordé de mis hijos. Si usted tiene hijos, seguramente se acordará cuando estaba en esa etapa. Pero usted vio que nadie se acercó a ayudar al niño. Hizo varios intentos hasta que logró ponerse su playera. ¿Ok? No se rindió, no desistió hasta que logró ponerse su playera. Eso se llama, mis queridos hermanos, perseverancia. Si nosotros queremos alcanzar nuestros sueños, si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, tenemos que aprender a interceder perseverantemente. Tenemos que perseverar en la intercesión. Tenemos que echarle ganas. No podemos desistir. Le voy a decir algo. Abraham se plantó delante de Dios. Y él con temor le decía a Dios: no se enoje mi Señor, pero si hubieran 30 justos, si hubieran 20 justos. Y él, vean cómo decía: no se enoje mi Señor. Entonces Abraham, a costa de su propia vida, él no iba a dejar de pedir la misericordia y el favor de Dios hasta que Dios escuche su oración. Eso se llama perseverancia. Queridos hermanos, queremos lograr avanzar, queremos lograr nuestros objetivos, queremos ver la respuesta tan anhelada de parte de Dios. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en la intercesión. No quite el dedo del renglón. Así como tu hijo te recuerda tus promesas día con día. Papá, tú me prometiste. Papá, tú me dijiste. Papá, tú dijiste. Papá. A veces los papás: ay, chamaco, ya. Pero ¿a poco no es admirable la perseverancia de los chamacos? Pues así debemos ser como esos niños y no quitar el dedo del renglón hasta que veamos la respuesta de Dios. Hermanos, la historia la escriben los intercesores. La historia la escriben los intercesores. Lot iba a acabar como cualquier otro habitante de Sodoma y Gomorra. Nínive iba a ser destruida. Pero hubo alguien que intercedió. Hubo alguien que se puso en la brecha. Hubo alguien que clamó. Hubo alguien que oró. Y Dios contestó. Dios respondió. La Biblia dice: clama el justo. ¿Y Jehová qué cosa? ¿Qué hace Jehová cuando el justo clama? Escucha, lo oye. Entonces Él está esperando que alces tu voz. Está esperando que te pongas en la brecha por tu hogar, por tu matrimonio, por tu salud, por tu finanza, por tu familia. Está esperando que tú te levantes y te pongas en la brecha en intercesión. Hoy tenemos el desafío de levantarnos en intercesión. ¿Se acuerda cómo se llama el título de este mensaje? Conviértete en un intercesor. Dile a tu vecino: conviértete ahora mismo en un intercesor. Dígaselo, por favor. Dígaselo a 3 personas si puede. Conviértete en un intercesor. Tienes que volverte un intercesor. Ahí está la clave. Ahí está la bendición. Por eso dijimos al principio, de repente se presentan situaciones que se nos salen del control y no sabemos qué hacer o tomamos malas decisiones. Pues hoy yo le presento la mejor opción que puede haber. Cuando algo no esté en tus manos controlar, cuando algo sabes que tú no lo puedes manejar, dobla rodillas. Dobla rodillas.
Plántate delante de Dios y no quites el dedo del renglón. No dejes de tocar la puerta del cielo. No dejes de insistirle al Creador, al juez del mundo. No dejes de decirle: Señor, haz justicia. Señor, ten favor. Señor, tu misericordia. Señor, tu gracia. Señor, escúchame. Señor, escúchame. Tenemos que levantar un ejército de intercesores. La tarea de los intercesores es pararse entre Dios y los pecadores, o la necesidad o el peligro, y pedir el favor y la misericordia de Dios. Ese es el trabajo de los intercesores. Donde haya una necesidad, donde hayan situaciones adversas, ahí se necesitan intercesores. Aquí hay personas que en este momento tienen problemas de salud. ¿Sabe qué necesitan estas personas? Necesitan que alguien en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, algo está sucediendo en esa enfermedad, algo está sucediendo en ese problema de salud, en eso que te han diagnosticado, en ese cáncer, en ese tumor. Algo está sucediendo.